Nuevo tiroteo sacude Estados Unidos. Este sábado, 3 afrodescendientes perdieron la vida en Florida tras un tiroteo. El autor luego se enfrentó a la policía y murió. Las autoridades estadounidenses aseguran que el tirador, un hombre blanco de 20 años, realizó el ataque motivado por odio. Ese mismo sábado, 7 personas resultaron heridas por un tiroteo que detuvo un popular desfile caribeño. Y el viernes, 3 personas recibieron impactos de bala durante un partido de fútbol americano en Oklahoma. En lo que va de año, al menos 472 tiroteos se han registrado en Estados Unidos. El país superó ya la marca de 400 tiroteos en julio, el mes más temprano en que se registra una cifra tan alta desde 2023, desde 2013, desde que se dio inicio a los registros por Gun Violence de Archive, que es parte de cómo se toman a cabo estos registros. Y de esta manera iniciamos noticias Globovisión Internacionales. Globovisión Internacionales, les acompaña Trina Acevedo, 11:34 minutos. De inmediato comenzamos para revisar qué está sucediendo en el país tras los tiroteos. A ustedes un placer estar Iniciamos noticias en su Globovisión espacio. Internacionales Muchísimas conectándonos gracias. con Robert Valencia, nos acompaña desde Nueva York, Estados Unidos, para revisar lo que está sucediendo actualmente en el país. Robert, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes un placer estar en su espacio. Muchísimas gracias. Robert, vemos que esto no para de suceder. Frecuentemente vemos lo que está Hay muchas razones transcurriendo cada semana por las en cuales Estados Unidos, estas que frecuentemente historias se registran tiroteos, lamentables y quisiera suceden. Son preguntarte el pan de por cada qué día en sucede Estados esto en Unidos. Estados Unidos Y y tiene por que qué ver esta vez desde esto la se relaciona con odio cultura, racial. ¿no? Desde lo, Hay digamos, muchas lo razones arraigado por que las está el cuales tema de las estas, armas en los Estados Unidos, historias porque lamentables muchas personas suceden, consideran son el pan de cada día en que es Estados un, Unidos. como, Y tiene no sé que si se puede ver decir marcas, desde la pero cultura, para ponerlo, ¿no? Desde digamos, hacer un lo, paralelismo es digamos, lo como tener un auto de lujo, arraigado un que está Ferrari, el tema ¿no? de Es las decir, armas en es Estados un Unidos, artículo de lujo porque muchas personas que consideran de alguna que manera para es muchas un, personas es una como, manera de no se puede decir empoderamiento, marcas, ¿no? pero por favor, para Otros lo ponerlo, utilizan como digamos, forma hacer de un casa, paralelismo es como tener un otros auto de lujo, simplemente un lo Ferrari, utilizan ¿no? porque Es en un la artículo de Constitución, la lujo segunda enmienda de la que Constitución de alguna manera consagrada, muchas pues personas es una obviamente manera dice de que la persona tiene empoderamiento, derecho a ¿no? portar armas. Otros lo utilizan como forma de Y es una casa, obsesión realmente, me parece que también otros, de una simplemente parte de la lo utilizan población porque hay una en la obsesión Constitución, con la tener segunda estas enmienda de la armas y que no Constitución solamente es portar consagrada, una pues, arma obviamente dice de manera que la legal, persona sino tiene que puede derecho a portar portar muchas armas. más, no solamente una R-15, Y que es una fue obsesión la que realmente. Me utilizó parece que también precisamente de una parte de la persona que población hay asesinó una a obsesión estos con tener individuos estas armas y en que no Jacksonville, solamente es portar una donde no arma solamente se pueden de matar manera 3, sino legal, que se pueden sino que matar puede portar 58, muchas se más, pueden no matar solamente una 20, R-15 que y fue esto es de la una que ráfaga, utilizó ¿no? O sea, es precisamente decir, estas armas la de largo persona que alcance de asesinó tipo a militar, estos pues individuos en ofrecen ese Jacksonville, tipo de donde no adrenalina para solamente se muchas pueden matar personas, 3, y sino se eso pueden por la matar parte 58, se pueden dentro matar de la 20, sociedad, ¿no? Y y obviamente esto es de pues una ráfaga, la ¿no? O sea, dicotomía que estas existe armas de en largo Washington alcance DC de a la tipo hora de militar, abordar este problema, porque ofrecen evidentemente ese también tipo esto de tiene un adrenalina tinte para muchas político. personas. Y Hay un eso por la sector parte de la política que dentro de busca, la por ejemplo, sociedad, ¿no? Joe Biden, Obviamente, pues, levantar la dicotomía que digamos, existe la en edad, o Washington decir, DC que a una la hora de persona a abordar los este 18 problema, o incluso porque menor de evidentemente edad también esto pueda tiene un tener tinte alcance a político. esas armas. Hay un Están sector pidiendo de que la se política levante que busca, por la ejemplo, edad Joe a Biden, 21 años, es decir, que una persona de levantar, 21 años digamos, tenga la es oportunidad decir, que una de persona tener a los armas. 18, Aún así incluso creo que esto no menor de resuelve edad, el problema. Yo pueda creo que tener muchas personas alcance a todavía nos esas armas. preguntamos Están ¿para pidiendo que se qué es que levante se necesita un la arma edad a 21 militar, años, una es decir, una persona de R-15, 21 una años, K-47? tenga la oportunidad Entiendo de perfectamente tener que muchas armas. familias Aún así, quieran creo que portar esto un no arma resuelve el para problema. Yo creo que proteger muchas a su personas familia, y eso es todavía nos totalmente preguntamos, respetable. ¿para qué Digamos, es un que arma se necesita un arma de mano militar, lo puedo una entender, R-15, una aunque también AK-47? se ha dicho, y esto lo han Entiendo señalado también perfectamente que muchas familias algunos estudios, quieran portar que la un arma mayoría para de las muertes proteger por a su armas familia, y eso es ocurren en totalmente los hogares, respetable. por suicidios, Digamos, un e arma incluso por violencia de familiar. mano, lo puedo Y ese es entender, otro tema aparte. aunque Pero yo también creo que la se ha discusión dicho, y siempre esto lo han señalado parte también, del por qué algunos estudios, necesitar un que la arma mayoría que de la las deben muertes utilizar por los armas militares. Y esto lo digo con ocurren todo en los respeto a hogares las personas por que suicidios e incluso por abogan por violencia el derecho a familiar. las armas. Y Pero ese es también otro tiene que tema ver, aparte. en mi Pero yo creo que opinión, la discusión con una siempre mala parte interpretación de la Constitución. por qué Es decir, y necesitar podemos un ahondar en arma el tema, que la pero yo deben creo que esa utilizar los podría militares. ser Y esto lo digo algunas con de todo las respeto a las aristas personas que por las cuales abogan siempre por el vemos derecho a estos las armas. ataques, Pero también tiene que obviamente ver, por en las mi razones opinión, que sean, no con una solamente por mala motivo racial, interpretación de como la ocurrió Constitución. en Es Jacksonville, decir, también podemos ahondar incluso en el tema, pero yo creo que esa ocurren podría ser en algunas contra de la las comunidad aristas por LGTB las cuales o por siempre motivos vemos estos religiosos, como ha ataques, ocurrido, por ejemplo, en obviamente sinagogas, por las como razones que ocurrió sean, no en solamente por Pittsburgh. motivo racial, Pero como podemos ocurrió ahondar en el en tema, por Jacksonville. supuesto. También incluso
ocurren en contra de la comunidad LGTB o por motivos religiosos, como ha ocurrido, por ejemplo, en sinagogas, como ocurrió en Pittsburgh. Pero podemos ahondar en el tema, por supuesto. Robert, y además siempre entra en juego cómo se divide Estados Unidos con respecto al control de armas, los que apoyan, los que no lo apoyan, pero ya estamos muy cerca. Yo lamento tener que decir que este debate va a continuar. Del control de armas? Este es un ciclo de vicioso estos tiroteos en el cual y una Estados cifra Unidos que parece que podrá se ha ser visto récord inmerso. durante este 2023. Vemos, obviamente, un ataque, todo Yo el mundo lamento tener que expresando decir estupor, que este expresando debate sus va a lamentaciones, continuar. sus condolencias. Este es un ciclo digamos, vicioso en el cual los políticos, Estados Unidos la mayoría de ellos demócratas, obviamente en este caso republicanos, porque el Partido Republicano apoya precisamente sus el porte de armas, este tipo de armas, digamos, y nos enfrascamos en estos, digamos, en estos debates en donde un partido se señala al otro de no tener acción, apoya precisamente la clásica, el porte de armas, digamos, el clásico mensaje de la inacción política, y nos enfrascamos en estos, y luego se nos pasa, se nos olvida que ocurrió una masacre y todo vuelve a la normalidad hasta que otra masacre ocurra. Tú lo acabas de mencionar, hay más de 400 ataques con arma en Estados Unidos y no llevamos ni a final de año, o sea que ocurren más ataques por día, 1, 2 o 3 si lo vemos desde la forma matemática, y las cosas siguen así, siguen continuando. Lamentablemente, creo que también tiene que ver mucho lo que se conoce aquí como la Asociación del Rifle Nacional, que tiene un gran poderío desde la parte lobista, desde la parte del cabildeo, para impedir que muchos estados y que a nivel federal se lleve a cabo estudios científicos que nos den la razón, que nos expliquen el por qué siguen ocurriendo estas cosas. Porque en el 2019 se aprobó un presupuesto de 25 millones al año para que las personas, los investigadores en las universidades, en institutos de investigación e incluso el Centro de Control de Enfermedades, que se conoce como la CDC, lleguen a la raíz del asunto. Y los republicanos en la Cámara de Representantes, quienes manejan el presupuesto, han prometido eliminar ese subsidio para que no se lleve a cabo esos estudios. Entonces, vuelvo e insisto, esto va a ser el pan de cada día, lamentablemente. Obviamente las expresiones de solidaridad y de tristeza y de estupor, pero lamentablemente mientras que no haya una acción legislativa o ejecutiva o que haya un concierto para que se aborde el tema y que digamos, haya una voluntad política, vamos a seguir viendo estas masacres en cuestión de días o en cuestión de meses o más adelante cuando volvamos a expresar nuestro estupor. Para que se aborde el tema y que digamos, haya una voluntad política, vamos a seguir viendo estas masacres en cuestión de días o en cuestión de meses o más adelante cuando Robert, volvamos a expresar nuestro estupor. Y ahora, Robert, ¿cómo afecta esto a la sociedad estadounidense y el futuro incluso de la nación cuando esto también está afectando la salud mental porque es un tipo de violencia armada que va más allá de los tiroteos? Es una de cada 5 adultos estadounidenses, según la encuesta que tengo aquí de KFF, ha registrado o tiene un familiar. Exactamente, yo creo que también se habla mucho de la salud mental y de tener las libertades, ¿no? Porque aquí también se habla mucho de que tener un arma es un símbolo de libertad porque como lo mencionábamos, forma parte de la cultura estadounidense. Está consagrada en la Constitución con la segunda enmienda, y me refiero a la segunda enmienda porque ese ha sido siempre el debate, ¿no? Es hablar de la segunda enmienda que te dice que tienes derecho a portar armas. Lo que pasa es que es una interpretación arcaica de esa segunda enmienda, porque evidentemente en aquel entonces, cuando se firmó la Constitución, se creó lo que se conoce en Estados Unidos como el Bill of Rights, o digamos esta lista de derechos civiles, pues en ese entonces no habían AR-15 ni AK-47, no habían armas semiautomáticas con un disparo, se puede lanzar una serie de balas, por ponerlo de alguna manera. Es decir, creo que también existe una mala interpretación de lo que es la ley, y eso también creo que es importante mencionarlo, es cómo interpretar la ley en los tiempos actuales. Y por eso sigo insistiendo, ¿cómo es posible que un ciudadano cualquiera pueda llegar a una tienda donde ni siquiera le hacen algún tipo de chequeo de antecedentes y pueda tener acceso a ese tipo de armas? Una persona, como dices tú, con algún tipo de historial, digamos, de violencia y
de odio racial, porque hay que recordar que esa persona que asesinó a estos afroamericanos en una tienda en Jacksonville tenía intenciones de ir a una universidad, a un centro de una institución de educación superior, en su mayoría afroamericana, sino que simplemente no pudo ingresar. Y como no pudo ingresar, fue a esta tienda a asesinar a estas personas. Entonces, yo creo que una universidad, a un centro de una institución de educación superior, en su mayoría afroamericana, sino que simplemente no pudo ingresar. Y como no pudo ingresar, fue a esta tienda a asesinar a estas personas. Entonces, yo creo que... Sí, ¿no? Y ya finalizando, vemos además también cómo esto se relaciona con el tema de la xenofobia y el racismo, tantos hechos que se han registrado también en Estados Unidos. Robert, ya estamos finalizando y disculpa que te interrumpa, quisiera seguir manteniendo la entrevista, pero estamos un poco cortos ya de tiempo, Robert, pero vamos a seguir atentos a cómo se desarrolla esto en Estados Unidos y bueno, preocupante también la cifra ya que alcanza de tiroteos en el país. Así es, bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Nos acompañó Robert Valencia, analista internacional desde Nueva York, Estados Unidos. Al regreso de Noticias Globovisión Internacional seguiremos ampliando un poco más acerca de lo que sucedió este fin de semana cuando 3 personas perdieron la vida luego de un tiroteo en Jacksonville. Ya regresamos.